mesa de muchas de ellas como concursos de aula o conferencias que hacemos a lo largo del año, no conseguimos que se recicle bien. Estaría muy bien que pudierais hacer alguna aplicación, algún desarrollo tecnológico que nos ayudara a enseñar a los más pequeñitos cómo se recicla bien, qué tubos tienen que usar y qué tipo de elementos pueden tener cada cubo. Perfecto, pues nos pondremos a la hora. Aquí tenemos a Alejandro, a Luis, el responsable de medio ambiente del instituto. Alejandro, ¿cómo va el proyecto? ¿Cómo funciona? Y a ver si le gusta a Luis. Pues bueno, Luis, nuestro proyecto consta de una basura inteligente y de una aplicación de la que la controla. A partir de una serie de botones, movemos este tipo de motores que se llaman servos y lo que hacen es levantar la tapa sin necesidad de tocarlo. Y aquí están los contenedores, que hemos hecho a partir de la impresora 3D. También en la aplicación, ya que hay mucha gente que no sabe reciclar, también tenemos la opción de pulsar un botón y que te ponga opciones. Por ejemplo, si yo no sé lo que hay en plástico, pulso plástico y te da una serie de opciones. Por ejemplo, botellas, plástico, papel de aluminio y envases. Me parece una idea fantástica. Además, este año que estamos con las medidas COVID, podemos deshacernos de todos nuestros residuos sin tener que tocar absolutamente nada. Una idea genial. Muy bien, gracias.